6 de la tarde. Seguimos con más en el 7.3 Noticias. Los peruanos a fin de año podrían ya viajar sin visa a 22 países de la Unión Europea. Está con nosotros el internacionalista, analista político Miguel Ángel Rodríguez Mackey para poder hacer el análisis respectivo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, Edith. Es una gran noticia porque pone o posiciona a nuestro país con una mirada y una perspectiva de la Unión Europea importante. Sí, y yo creo que es, fíjate, una consecuencia de un proceso de credibilidad y de confianza. Ninguna negociación prospera si no hay confianza, si no existe la credibilidad en marcha de una y otra parte. Creo que desde que Mariano Rajoy en agosto de 2013 formulara a título del propio Estado español en su calidad de presidente la necesidad de que la Unión Europea contemplara a Perú y a Colombia en los países en que se podría eliminar la visa Schengen, en realidad ha habido todo un camino enteramente diplomático de negociación al más alto nivel. Desde el año 2013. Desde el año 2013. Que España solicita, ¿no? Fue España. Y fue España la que solicita que Perú y creo que fue un punto de partida importante, no solamente porque se trataba de un país como España que nos conecta históricamente, hay un cordón umbilical con España, ¿no es cierto?, sino porque estos matices de la relación bilateral con España en los últimos años comenzaron a acrecentarse notablemente. Y entonces, frente a un país en crecimiento, Edith, lo cuerdo, lo lógico es que la Unión Europea pudiera contemplar un nuevo estatus, un nuevo modus vivendi, una nueva realidad del Perú. Y así se hizo. Primero fue el Parlamento Europeo, acuérdate, en el año 2014, que aprobó el tramo político, que fue lo más difícil, porque si el tramo político no prosperaba, difícilmente se hubiera conseguido lo que ahora estamos viendo. Claro, es lo más justo, considerando también que hay diversos acuerdos comerciales, convenios bilaterales con la Unión Europea, con diferentes países de la Unión Europea. Con la Unión Europea, el Perú tiene pues una relación de reciprocidad de ida y vuelta muy activa. Y esto está enmarcado en capitales, bienes, servicios. Tenemos un TLC que ha venido prosperando activamente. Entonces, en ese marco de relacionamiento activo, el siguiente paso era esa cuota de confianza que luego lo realiza el propio Consejo, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, que es el ente intergubernamental. Entonces, ¿qué hemos visto el día de ayer? El presidente de la República, Ollanta Humala, con su canciller, lo mismo que su homólogo de Colombia con el suyo, con la suya, ¿no es cierto?, han hecho la firma, ¿no es cierto?, los ministros de Relaciones Exteriores con sus pares de la Unión Europea, de lo que significa este paso, este crédito político que instrumentaliza todo lo ya actuado y que ahora va a suponer que en el propio Consejo haya una decisión y en el Parlamento una resolución legislativa, pero que ya son, ya hay que decirlo a estas alturas, de carácter protocolar, porque ya pasamos de mero trámite en la Unión Europea. En el otro lado, en la cuerda peruana, allí sí nosotros tenemos también un proceso administrativo que lo tendríamos que hacer rápido, pero que consiste fundamentalmente en obtener, ¿no es cierto?, el pasaporte biométrico, que es, pues, no es otra cosa que el pasaporte electrónico. Un pasaporte, ¿no es cierto?, que va a incluir la huella digital, la fotografía biométrica. Que incluye toda una radiografía de la persona, ¿no es cierto?, desde aspectos físicos, aspectos personales, como incluso si hay antecedentes penales, etcétera, porque ese mecanismo de seguridad, la Unión Europea contempla, ¿no es cierto?, el ingreso libre, pero también bajo este jus imperium establece categorías. Fíjate que lo que está pasando con los países africanos y los países del Medio Oriente, o sea, hay factores de restricción. En el caso de Perú ya no, por este clima de confianza que se ha recreado en esta relación. Claro, además que el pasaporte biométrico también de alguna forma, además, nos va a servir, pues hay alternativa de que también se elimine la visa a Estados Unidos, ¿no? De alguna forma nos favorece que ya se haya iniciado, porque en marzo se inició todo este procedimiento para realizar, para que los peruanos podamos tener el pasaporte biométrico. Sí, yo creo, lo que tú dices es exacto. Creo que este clima, fíjate, Edith, este clima que se ha recreado ya entre la Unión Europea y Perú, con esta luz verde,
estamos calculando que el Perú le dirá a la Unión Europea a fines de año, estamos listos, entonces habrá un decreto supremo del Perú que así lo diga, y por la Unión Europea lo mismo, y a partir de enero podamos contar con esta exención de visa. Este mismo proceso, este mismo clima, serviría de auspicio, porque hemos escuchado incluso a la propia Embajada de Estados Unidos, de que podría suceder con las visas para el ingreso de peruanos en Estados Unidos. Con lo cual, si uno hace una mirada retrospectiva, mira el pasado, evidentemente los pasos dados son gigantes, porque difícil era una lotería obtener una visa para Estados Unidos, o era una lotería obtener una visa para entrar en el espacio Schengen. Tanto trámite que existía y preguntas. Y además, y las colas inmensas que hacían los peruanos en las embajadas, todo eso ha cambiado como consecuencia de un país creíble. Mira, a ver, el proceso de cooperación de los años 90 hoy ha dado paso a un proceso de coordinación. El de cooperación, cuando venía mucha ayuda monetaria de la Unión Europea, recordarás incluso para recuperar la Lima antigua histórica, el LACSI, la ayuda de España. Ahora la relación es de coordinación, porque así como la Unión Europea necesita del Perú, nosotros necesitamos de ellos. Es una simbiosis que se requieren mutuamente, y eso es lo bueno, porque es un mundo de la globalización. En el que, claro, este hecho de la eliminación de la visa Schengen detrás trae muchas cosas positivas, como por ejemplo el interés que hay de este continente o de estos países de la Unión Europea en diferentes ámbitos, comercial, económico, crea social. Y activa, hace mucho más fluido, ¿no es cierto?, los recambios de ida y vuelta, lo que el Perú le ofrece a la Unión Europea y lo que la Unión Europea tiene para ofrecer a los peruanos, que ahora iremos en calidad de turistas y para hacer negocios en un tiempo no mayor de 90 días. Y hay que decirlo, no nos podemos pasar de los 90 días. Eso es, ¿qué pasaría si las personas se pasan? ¿Serían ilegales? Y se convierten técnicamente, inmediatamente en ilegales, con lo cual difícilmente podrían obtener, ¿no es cierto?, una venia de la Unión Europea para un momento siguiente. Creo que eso hay que cuidarlo mucho. En todo caso, tendrían que renovarlo. Tendrían que renovarlo, pero hay que cuidarlo mucho, porque siempre hay, cuando alguien se desafora de las reglas establecidas, viene la sanción. Entonces hay que cuidar mucho el estatus de un turista que puede tranquilamente viajar dosificando sus capacidades adquisitivas, permanentemente hacer estos viajes. Creo que eso es bueno, creo que esto alerta el clima de confianza, lo que ha sido para el Perú y para la política exterior, tengo que decirlo, para la política exterior peruana es un éxito, que se ha alcanzado con este proceso que nos libera, ¿no es cierto?, de una atadura que existía y que no nos permitía llegar al viejo continente. Ha habido una gran voluntad política de parte de este gobierno que de alguna forma ha llevado el camino correcto, adecuado internacionalmente. Sin duda, porque fíjate, como tú lo dices, cuando no hay voluntad política, nada se puede hacer. Y creo que ha sido una voluntad política de ida y vuelta recíproca, tanto del Perú como de la propia Unión Europea. Ahora, ¿qué viene después del...? ¿Esto se podría concretar ya este año o el próximo? Fíjate, realistamente, ayer hemos escuchado que ha habido un desembolso por el propio Ministerio de Economía para la primera adquisición del primer gran lote de los pasaportes biométricos. Creo que estandarizando el asunto y realistamente podríamos pensar que a fines del mes de diciembre de este año o en los primeros meses del año 2016 ya podríamos hacer maletas y comenzar a hacer nuestra ruta para vivir el mes de Europa que tanto nos gusta y que tanto hemos visto por los libros de historia, y que ahora lo vamos a hacer realidad. Claro. Ahora, estaba fijándome que también va a ser un cambio económico favorable para nuestro país, pues sí. Muchas empresas de turismo de alguna forma van a estar más activas, dando más promociones, más alternativas para el peruano que quiera viajar a cualquiera de estos 22 países. No lo podrá hacer una vez, pero... Y los paquetes turísticos, fíjate, se van a ampliar, pero también va a haber una oferta una relación de oferta y demanda con el fenómeno de los viajes que se estaban haciendo a Centroamérica, porque por un precio prácticamente igual o algo más, ¿no es cierto?, uno podría hacer un viaje a Europa, con lo cual los viajes a los resorts de Centroamérica podrían abaratarse. Esto evidentemente nos da
muchas opciones para poder decidir cómo vacacionar, si acaso quisiéramos mirar Centroamérica o tan cercanamente ahora por contar con esta eliminación de la visa, la propia Europa, y eso sería fantástico para la propia gente. Cualquier ciudadano que junto a su dinero, que se programe, con tranquilidad puede hacer maletas y hacer un viaje de 4 o 5 días con unos paquetes maravillosos y conocer el viejo continente. Vamos cambiando también la concepción de lo que significan las vacaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el europeo trabaja casi todo un año, descansa y programa sus vacaciones un mes, hasta 2 meses que lo junta y prefiere viajar. Sí, en el caso Tiene nuestro... de todas maneras la alternativa de viajar. Sí, y en el caso nuestro, fíjate, recuerda que nosotros tenemos muchos peruanos en el exterior. Muchas familias desconectadas justamente por la visa Schengen. Mucha gente va a poder viajar y conocer al familiar que no vio, a la familia que dejó en los años 80 y 90, cuando salieron en la época de la década perdida, podrán reencontrarse. Mucha gente va a reencontrarse con el ser querido que por esta situación no pudo, ¿no es cierto?, conectarse. Y eso también es bueno porque acrecienta los valores, los encuentros domésticos, que son parte de la vida social y parte de la dinámica de todos los seres humanos. Todos aspiramos siempre a crear una mejor calidad de vida. Este es el camino para ello. El Estado está cumpliendo su rol. Qué bueno. Ahora, no solamente hablamos de los familiares, sino también los propios empresarios que de repente tenían que hacer viajes cortos. Claro que sí, empresarios, tenía que iniciar todo un procedimiento riguroso, empresarios, ¿no? Especialistas, técnicos, todos aquellos que tengan una vinculación, Edith, con asuntos de negocios, con asuntos de turismo, asuntos domésticos, en un plazo de 90 días, que es un plazo bastante racional, podrían cumplir sus cometidos, sus objetivos, y eso pues estrechará más las vinculaciones entre el Perú y la Unión Europea, que, repito y reitero, tenemos una estrecha relación histórica que va a darnos pues facilidades extraordinarias. Claro. Ahora, escuchábamos también algunos voceros de la Unión Europea que resaltaban de todas formas la política social también de nuestro país, y eso también habría sido uno de los puntos fundamentales para poder realizar este convenio. Evidentemente, no hay política gubernativa de este nivel que no se haga pensando a partir de un eje social, que es lo sustantivo, es lo fundamental, y creo que desde el Perú, en la proyección social, de mirar siempre que todo no es solamente utilidad, sino también el sentido escatológico que tiene la persona, el sentido definitivo de la persona, se hace pensando en las políticas sociales. Y eso es bueno porque antes solamente se decía que podía ir a Europa quien tenía un gran poder adquisitivo o quien tenía un estatus socioeconómico de nivel A o B. Hoy creo que con un poco de esfuerzo, con disciplina, los peruanos y peruanas de a pie, muy bien organizados, perfectamente pueden pensar en el disfrute conociendo el Museo del Louvre como cualquier otro ciudadano de cualquier otra parte del mundo. Y eso es lo bueno. Un pequeño crédito también, ¿no? Y eso que lo puede ir pagando por partes. Y eso supone una elevación personal de la calidad de vida, y es la dinámica de la teoría del bienestar que un Estado siempre debe procurar para su gente. Y eso es bueno. Yo estoy muy contento, y lo acabo de decir en un par de artículos el día de hoy, y hay que aplaudir cuando existen este tipo de medidas. Ahora lo importante es que logremos ese pasaporte biométrico tan pronto como se pueda y que cumplamos las exigencias protocolares que la propia Unión Europea exige, determina, y que con ello podamos tranquilamente comenzar a los viajes. En el caso de nuestro país, por ejemplo, aparte del pasaporte biométrico, ¿qué nos corresponde? No, fundamentalmente ese pasaporte biométrico, pero es que el pasaporte biométrico contiene todo un proceso de documentación ya resumida de manera digital, de un sello que contiene pues una placa metálica y que resume todo lo que como requisitos hayamos podido ir juntando en el camino para obtener ese pasaporte. Es una lectura que cuando aparece en la pantalla dice quién es, un perfil completo. Y claro, también hay que decirlo, el hecho mismo de que se exonere, que se elimine la visa, no significa que cuando una persona llega a Europa es una prerrogativa del Estado establecer si hay alguna situación que amerite, esa persona tendría que valorar la decisión del Estado donde se encuentre. En realidad, la propia eliminación ya provoca esta confianza,
pero los europeos mismos, cuando una persona llega, baja el avión, está en el counter, está en migraciones, evidentemente el hecho mismo de tener pasaporte ya provoca la confianza y puede ingresar en el territorio europeo, pero ellos mismos harán una valoración de lo que significa el ingreso y salida, porque Europa últimamente ha sido objeto de procesos yihadistas, de amenazas, etcétera, que evidentemente los ha hecho mantener un nivel de alerta. En este ciclo de amenazas, etcétera, el Perú obtiene una eliminación, lo cual está diciendo que estamos gratificados porque hay una gran confianza hacia el país. En comparación de otros países, por ejemplo, en la región, definitivamente ya estamos marcando la pauta. Estamos marcando la pauta, estamos como lo han venido siendo Brasil, Argentina, ¿no? Que tienen el ingreso directo hacia la Unión Europea y evidentemente estamos un poco a la vanguardia con otros países vecinos, que no tiene Ecuador, que no tiene Bolivia todavía, que no tiene Venezuela, pero que seguramente eso dependerá por estas negociaciones que no son fáciles. La negociación política es difícil, es compleja y mide aspectos de forma y fondo del Estado, que provoque y que genere, ¿no es cierto?, un nivel de confianza, que es lo que se estaba haciendo a la luz de toda la complejidad de la negociación para que la Unión Europea dé luz verde. Edith, ha tenido que el Perú mostrarle significativamente pasos concretos de que realmente estaba listo para este paso. Ojalá que también pronto concretemos también con Estados Unidos. Ojalá, sería extraordinario. Muy bien, muchas gracias a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista político, que nos ha acompañado el día de hoy. Nos vamos a una pausa, regresamos con más.